Buenos días chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a responder unas preguntas que ustedes me hicieron respecto a lo que es... cámara. Las preguntas que me hicieron en Instagram. Listo, entonces voy a ir respondiéndolas mientras que me alisto, hago actividades del día y cosas así. Entonces, acompáñenme primero a levantarme. Bueno, ya despiertos y bien estirados, les cuento que la primera pregunta fue ¿cómo te la llevas siendo youtuber? Bien, digamos que aunque no tengo mucho, me gusta hacer videos, me gusta compartir historias y creo que eso es muy importante dentro del contexto de la vida, ¿no? Y digamos que de alguna manera conozco muchas personas muy buenas, además de disfrutar lo que hago. No vivo de esto, pero pues me gusta. Desafortunadamente se me dañó la cámara, entonces tengo que grabar con esto y me alcancé. Digamos que eso pasa cuando uno se acostumbra a algo y pues se alcanza uno a chantar, pero pues son cosas del oficio que pasan. Pero de resto, muy bien, me gusta el sentido de ser youtuber. La siguiente pregunta dice que si YouTube dejara de existir, o crees que si YouTube deja de existir, ¿cuál sería pues la alternativa? Creo que YouTube no va a dejar de existir. Es una plataforma bastante grande y digamos que mucha gente utiliza este tipo de medios, entonces creo que eso no va a pasar. Pero si llegado el caso pasa, digamos que algunas de las alternativas que tengo pues es que pues ya tengo una carrera profesional, soy bailarín, entonces también podría ejercer frente a ese lado, o en dado caso pues la cuestión de edición, de creación de marca, de posicionamiento entre las marcas. Creo que he aprendido mucho sobre esto, entonces eso sería. Me iría de pronto para otra plataforma, me gusta crear contenido, entonces sería como esa alternativa. Como lo notaron, estoy regenerado, pero pues bueno, ya voy a ir a peluquearme y les sigo contando. Les grabaría ya, pero es que me da pena donde el señor que me peluqueó. Pero pues bueno, les cuento, no está abierto por lo que hoy es domingo, entonces es difícil que de pronto esté abierto tan temprano. A mí me gusta madrugar. Vamos a tender la cama, me afeito, me baño y pues miramos a ver si... Bueno, voy a ver si antes de bañarme me peluqueo, si no pues toca después. Vamos a atender la cama y les sigo respondiendo preguntas. La siguiente pregunta es: ¿cuándo fue tu primera vez? O su primera vez, pues digamos que sí es en la parte... fue como a los 19 años, sí fue como en la parte de YouTube, fue más o menos como cuando tenía como 26, 27 años, empecé a ser youtuber, más o menos. Otra pregunta también que me hicieron, dice que si el dinero puede comprar la felicidad, ¿qué opino respecto a eso? Sí, ¿no? Porque pienso que desde mi punto de vista, romantizaron eso de el que no tener dinero, pues uno puede ser feliz, pero realmente el dinero, quiera o no, da felicidad. El poderse comprar una cama, unas cobijas, el poderse comprar no sé, ir a un viaje, tomarse un tinto, invitarle algo a la mamá, da felicidad. Hay acciones sin necesidad de dinero que lo pueden dar felicidad, pero pues el dinero desafortunadamente o afortunadamente es necesario en este mundo capitalista. Pero pues digamos que siento que sí, da felicidad en ciertas acciones, ¿no? Sí, en ciertas circunstancias. Entonces creo que sí da felicidad. Ya no me juzguen cómo tiende la cama, sí la atiendo. ¿Ustedes cómo tienden la cama? Déjenmelo saber en los comentarios. Como siempre, la del tigre, tengo 3 del tigre. Esto es muy colombiano. ¿Listo? Bueno, la siguiente pregunta es: ¿qué pienso respecto a la cuestión de la legalización de el cannabidol? Desde mi punto de vista, me parece que está bien. No le veo ningún problema a eso. ¿Ustedes qué piensan? Cuéntenmelo. Pero yo estoy a favor. Otra pregunta que me hicieron fue: ¿cuál ha sido mi mayor o mayores arrepentimientos en mi vida?
Creo que pues de pronto sí me arrepiento de no haber aprovechado ciertas oportunidades en mi vida por estar pensando en otras cosas que no debía. Pero pues igual eso es lo que lo forma a uno, ¿no? Entonces, por ese lado, tranquilo, ¿no? O sea, pues no es que me arrepiento, porque lo que he vivido, lo he vivido chévere y bien, sin ninguna preocupación. Entonces, creo que por el momento eso, el no aprovechar ciertas cosas de mi vida, tal vez estaría en un mejor momento. Pueda que sí, pueda que no. Eso no lo sabemos. La siguiente pregunta es, ¿cuál ha sido mi mayor miedo? ¿Cómo lo he podido superar? Yo le tengo mucho miedo a las alturas. Que no parezca, sí le tengo bastante miedo. He trabajado en eso, en cosas de alturas. Y no mirar abajo, es lo único que trato de hacer para no sentir tanto el miedo. Hay muchas cosas de adrenalina que me dan como cosa, como hacer cosas que no deberían hacerse. Yo soy como muy correcto en muchas cosas y entonces me da miedo a veces eso. Pero el resto, pues, nada más, que yo me acuerde. Ay, bueno, las serpientes. Me encantan las serpientes, pero tenerlas me da como mucho miedo. Y eso que yo he tenido serpientes en la mano, pero pues me siguen dando miedo. Película o serie del momento. Película Interestelar, me encanta. Y serie que la amo mucho, me encanta esa película. La serie es de Walking Dead. Todas las series, los spin-off, todas me las estoy viendo todos porque me encantan. Vamos a cambiarnos y a esperar para peluquearme. Después de esperar y esperar. Les cuento que sí está abierta la peluquería. Re bien, ya llegamos. Oigan muchachos, ya, ahora sí, vea, como que bien bacano, bien chévere. Ahora sí me siento diferente, mejor. A veces me gusta tener el pelo largo, pero cuando ya me lo corto ya también es un alivio. Bueno, les vamos con la siguiente pregunta, muchachos, que dice: ¿qué consejo le darías a tu niño que eras? ¿Qué consejo le daría? Creo que se arriesgue un poco más a las cosas, que cree un canal de YouTube. Lo hubiera creado hace muchos años y creo que muchos creadores lo dicen. Me hubiera gustado crear antes un canal de YouTube y que independientemente de las cosas que le digan cuando era niño, va a lograr muchas más a esta edad. Eso es como el mensaje para mi niño anterior. La pregunta que me hicieron fue: ¿cuál es tu pasatiempo cuando no hago videos? Realmente lo que más me encanta hacer es bailar break. Ustedes saben, muchos de ustedes saben que yo soy bailarín de breaking. Hacer ejercicio, sí, cosas así como muy... Sí, de ejercicio, bailar, eso me encanta mucho. Y estar como... a veces como viendo videos para motivarme más y otro tipo de formatos también. Me gusta ver mucho videos en YouTube. Yo soy muy de los videos de YouTube, la verdad. Una prima me pregunta que cuándo el asado, que cuándo hacemos asado y toda la vaina, que cuándo invito. Pues cuando se pueda, hacemos el asado cuando vaya. Pero pronto, va a ser pronto. Aquí está mi abuelita. Hola, abuelita. ¿Qué más? ¿Bien? Le da pena. Bueno, vamos a seguir con las preguntas. Recuerden a mi abuelita de los videos que hemos hecho. Salúdenla en los comentarios. Vamos con la penúltima pregunta, que es: ¿cuántos años tengo? Tengo 30 años. Este año cumplo 31. Ay, Ya se lloró por los 31 años. Dice mi abuelita. Tengo 31. 30 todavía. Muy joven aún. Y yo que tengo 80. Y mi abuelita que tiene 80, imagínense. Hartos años. Bueno, dentro de la pregunta que estaba de los años, me preguntan también cuál es la meta para este año. La meta para este año es, si podemos llegar a los 5,000 suscriptores sería genial. Entonces suscríbanse al canal, por favor. Compartan el video o los videos de viajes, todo lo que les gusta de ustedes. Entonces sería muy bueno. Y por última pregunta, tengo muchas más metas que más adelante las van a saber. Ustedes saben que a final de año
yo hago un video de las metas que tuve este año, si las cumplí, no las cumplí, entonces ahí les voy diciendo. Y me acordé de una pregunta que Mari me hizo, pero no encontré ¿cómo se llama? No encontré el screenshot, pero el caso es que decía que había pasado con la cuestión migratoria mía. Les cuento que yo les hice un video donde les conté que pues me negaron la visa de Estados Unidos, iba a ser la de Australia, pero pues estoy como muy pendiente de los cambios migratorios y pues desafortunadamente pues ya el presupuesto ya es demasiado alto para poder estar allá y pues no me da como el dinero. Estaba haciendo también lo de Portugal, pero desde más o menos el agosto del año pasado estuve como muy pendiente, no habían citas hasta que me cansé de buscar. Yo creo que es por algo. Claro. Igual creo que yo voy a viajar por el mundo, eso es algo que sí quiero hacer y creo que pronto nos veremos en Australia, en Portugal, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo haciendo videos para ustedes. Y pues nada, eso fue todo. No olviden suscribirse, activar la campanita. Si quieren saber más cositas, preguntas ahí en los comentarios, por favor. No olviden suscribirse. Un pico gigantesco y nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima. Bueno.